Mis padres favoritaron a mi hermana toda mi vida. Luego ella descubrió que yo tenía 15 millones y tuvo una crisis total en la cena de Acción de Gracias. Papá no pudo ni hablar cuando Carolina se levantó de la mesa, tiró su copa de vino tinto sobre el mantel bordado de la abuela y gritó frente a toda la familia. Camila siempre fue una mentirosa, nos ocultó millones mientras nos veía luchar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se clavaron en mí. Yo simplemente sonreí, levanté mi copa y dije, «Tienes razón, Carolina, pero hay algo más que no sabes». La cara de satisfacción de mi hermana se desvaneció cuando vio mi expresión tranquila. Los primos dejaron de masticar, mis tíos intercambiaron miradas nerviosas, y mamá se aferró al brazo de papá como si fuera a desmayarse, porque lo que Carolina acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. Durante 32 años, había sido la hija invisible, la que siempre quedaba en segundo plano, mientras mi hermana menor recibía todos los elogios, regalos y atención. Pero mientras ellos me ignoraban, yo había estado construyendo algo que ninguno de ellos podía imaginar. Y esa noche de Acción de Gracias, cuando Carolina reveló mi secreto financiero pensando que me humillaría, sin saberlo había sellado el destino de toda nuestra familia. Mi historia comenzó cuando tenía 8 años y Carolina 5. Incluso desde esa edad temprana, la diferencia en el trato era evidente. Cuando Carolina se enfermaba, mamá cancelaba todo para cuidarla. Cuando yo tenía fiebre, me daban una pastilla y me mandaban a la escuela. En mi 10º cumpleaños, mis padres organizaron una pequeña reunión familiar. 2 semanas después, para el cumpleaños de Carolina, alquilaron un salón completo con payasos, piñata y una mesa llena de regalos que costaron más que todo lo que yo había recibido en mis 10 años de vida. Carolina es más sociable, explicaba mamá cuando yo preguntaba por qué mi hermana tenía tantos amigos en casa. Tú prefieres estar sola con tus libros. Era verdad que me gustaba leer, pero solo porque nadie más parecía interesado en hablar conmigo. Papá siempre llegaba del trabajo preguntando, «¿Cómo estuvo tu día, princesa?», dirigiéndose exclusivamente a Carolina. A mí me daba una palmadita distraída en la cabeza si acaso me notaba. En la secundaria, las cosas empeoraron. Carolina era porrista, tenía el novio más popular y siempre estaba rodeada de amigas. Mis padres asistían a cada juego de fútbol para verla actuar, pero cuando yo gané el concurso estatal de matemáticas, papá dijo que tenía una reunión importante y no podía acompañarme a la ceremonia. Esa noche, durante la cena, Carolina monopolizó la conversación hablando de su nuevo peinado, mientras mi trofeo permanecía ignorado en la mesa auxiliar. «Las matemáticas no te van a conseguir novio», bromeó Carolina, y mis padres se rieron como si fuera lo más gracioso del mundo. Yo tenía 14 años y esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Esa noche decidí que si mi familia no valoraba mi inteligencia, encontraría personas que sí lo hicieran. Durante mis años de preparatoria, mientras Carolina se enfocaba en fiestas y popularidad, yo dediqué cada momento libre a estudiar programación y finanzas. Mis padres pensaban que pasaba demasiado tiempo frente a la computadora y constantemente me comparaban con mi hermana. ¿Por qué no puedes ser más como Carolina? Ella sale, se divierte, tiene amigos. Lo que no sabían era que yo estaba construyendo conexiones mucho más valiosas a través de foros en línea y competencias de programación. A los 17 años, desarrollé mi primera aplicación móvil, un organizador de tareas que vendía a una empresa de software por $50,000. Fue mi primer gran éxito, pero cuando intenté contárselo a mis padres durante la cena, papá me interrumpió para preguntarle a Carolina sobre su próximo baile de graduación. «Eso está muy bien, mija», murmuró mamá distraídamente, «pero no olvides que también necesitas una vida social». La universidad fue mi escape. Mientras Carolina eligió una carrera fácil en comunicaciones en la universidad local para estar cerca de su novio de la preparatoria, yo obtuve una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas en una universidad prestigiosa a 6 horas de casa. Mis padres estaban más preocupados por el hecho de que Carolina podría extrañarme que orgullosos de mi logro académico. En la universidad, floreció mi verdadero potencial. Sin las constantes comparaciones y el favoritismo de mis padres, pude enfocarme completamente en desarrollar mis habilidades. Durante mi segundo año, creé una plataforma de gestión financiera para pequeñas empresas que revolucionó la forma en que los comerciantes locales manejaban sus inventarios y contabilidad. La vendí por $2 millones antes de cumplir 20 años. Mientras tanto, Carolina había cambiado de carrera 3 veces. Había roto con su novio de la preparatoria
y mis padres constantemente tenían que enviarle dinero extra para sus emergencias, que generalmente involucraban ropa nueva o viajes con amigas. Cada vez que yo visitaba casa durante las vacaciones, las conversaciones giraban exclusivamente en torno a los dramas amorosos de Carolina o sus últimas aventuras sociales. Carolina conoció a un chico maravilloso, me contaba mamá mientras preparaba mi comida favorita, que por supuesto también era la comida favorita de Carolina. Es contador y parece muy responsable. Tú no tienes novio, ¿verdad? Deberías salir más, como tu hermana. Nunca parecía ocurrírseles preguntar sobre mis proyectos o mi éxito creciente en el mundo tecnológico. Durante mi tercer año universitario, desarrollé una aplicación de intercambio de criptomonedas que se volvió viral entre los estudiantes universitarios. En 6 meses, tenía más de 1 millón de usuarios activos. Vendí la empresa por $8 millones y, por primera vez en mi vida, intenté compartir mi éxito con mi familia de manera directa. Mamá, papá, les dije durante una videollamada, tengo noticias increíbles. Vendí mi empresa por una cantidad muy significativa. Finalmente puedo ayudarlos con la hipoteca. Y... Papá me interrumpió. Qué bueno, mija, pero déjame contarte sobre Carolina. Está comprometida. La boda será en primavera y necesitamos hablar sobre el presupuesto. Ese momento fue mi despertar final. No importaba cuánto éxito tuviera, cuánto dinero ganara o cuántos logros alcanzara. Para mis padres, yo siempre sería el telón de fondo de la brillante vida de Carolina. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Dejaría de intentar ganar su aprobación y me enfocaría en construir mi imperio en silencio. Después de graduarme summa cum laude, algo que mis padres apenas mencionaron porque coincidió con los preparativos de la boda de Carolina, me mudé a Seattle y fundé mi propia empresa de desarrollo de software. Mientras Carolina gastaba los ahorros familiares en una boda extravagante que mis padres financiaron, hipotecando nuevamente la casa, yo trabajaba 18 horas al día construyendo algo que ninguno de ellos podía comprender. En los siguientes 5 años, mi empresa creció exponencialmente. Desarrollamos software de gestión empresarial para corporaciones multinacionales. Creamos aplicaciones de seguridad cibernética que utilizaban bancos internacionales y establecimos una plataforma de inteligencia artificial que revolucionó el análisis de datos para empresas Fortune 500. Cada éxito se acumulaba sobre el anterior y mis inversiones en el mercado bursátil se multiplicaban mes tras mes. Para cuando cumplí 30 años, mi patrimonio neto superaba los $15 millones. Tenía propiedades en 3 ciudades, un portafolio de inversiones diversificado y una empresa que generaba ganancias millonarias anuales. Pero para mi familia, yo seguía siendo simplemente Camila, la que trabaja con computadoras. Durante todos estos años, las llamadas familiares seguían el mismo patrón predecible. Mamá hablaba sobre los logros de Carolina, su ascenso a gerente en una pequeña empresa de marketing, la compra de su primera casa, con ayuda financiera considerable de mis padres, sus vacaciones en Cancún. Cuando preguntaban sobre mi vida, yo respondía vagamente que todo iba bien y que el trabajo era estable. Nunca entraba en detalles sobre mi verdadera situación financiera. Carolina, mientras tanto, había desarrollado una actitud cada vez más condescendiente hacia mí. Durante las reuniones familiares hacía comentarios como, «Pobre Camila, trabajando tanto y para qué. Yo prefiero disfrutar la vida». O, «Es una lástima que estés tan enfocada en el trabajo que no tengas tiempo para una familia real». Mis padres siempre se reían de sus bromas y asentían como si sus palabras fueran sabiduría pura. El año pasado, durante la cena de Navidad, Carolina anunció que estaba embarazada. La reacción de mis padres fue explosiva, llantos de alegría, abrazos, planes inmediatos para convertir el cuarto de huéspedes en una nursery. «Serás la tía soltera», me dijo Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que puedas ayudar económicamente con los gastos del bebé. Sé que no ganas mucho, pero cada poquito ayuda». La ironía era tan intensa que casi me ahogo con mi ponche navideño. Ahí estaba yo, multimillonaria, siendo tratada como la hermana pobre que necesitaba contribuir con cada poquito para ayudar a mantener al bebé de Carolina. Pero mantuve mi silencio, como siempre había hecho, porque había aprendido que revelar mi éxito solo resultaría en expectativas y demandas que no estaba dispuesta a cumplir. Durante los meses siguientes, las cosas empeoraron. Carolina constantemente hacía referencia a mi supuesta situación financiera precaria. «Camila, como no tienes gastos de familia, podrías ayudarnos con la cuna. O, ya que vives sola en ese apartamento pequeño, seguro tienes dinero extra para los pañales del bebé».
Cada comentario era una puñalada disfrazada de solicitud familiar. Mis padres respaldaban completamente estas sugerencias. Carolina tiene razón, decía papá. La familia se ayuda mutuamente. Tú no tienes las responsabilidades que tiene tu hermana. Mamá agregaba, es lo mínimo que puedes hacer por tu sobrino que viene en camino. Pero el colmo llegó 2 meses antes de Acción de Gracias, cuando Carolina descubrió accidentalmente mi verdadera situación financiera. Estaba usando mi laptop para mostrarle a la familia fotos de su luna de miel, cuando notificaciones de mis aplicaciones bancarias empezaron a aparecer en la pantalla. Los números que vio la dejaron sin habla. Transferencias de cientos de miles de dólares, estados de cuenta que mostraban balances de varios millones, notificaciones de dividendos que superaban su salario anual. En lugar de confrontarme privadamente, Carolina decidió guardar esta información como munición para el momento perfecto. Y ese momento llegó durante nuestra cena familiar de Acción de Gracias, cuando ella pensó que finalmente podría humillarme frente a toda la familia extendida, revelando que yo había estado mintiendo sobre mi situación financiera mientras ellos luchaban económicamente. Lo que Carolina no calculó era que yo había estado esperando exactamente este momento durante años. La expresión de shock en la cara de Carolina era deliciosa, pero lo mejor estaba por venir. Me puse de pie lentamente, manteniendo la copa en alto mientras todos los presentes, mis padres, tíos, primos, cuñados, me miraban con una mezcla de confusión y anticipación. El vino tinto de Carolina había dejado una mancha que se expandía por el mantel como sangre, y el silencio en el comedor era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared de la abuela. Tienes razón, Carolina, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su crisis nerviosa. He estado ocultando información financiera durante años, pero no por las razones que piensas. Mis ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en cada rostro familiar. Durante 32 años, ustedes me han tratado como si fuera invisible, como si mis logros no importaran, como si mi única función en esta familia fuera ser el contraste que hace ver mejor a mi hermana. Papá intentó interrumpir. Camila, no es momento para... Pero levanté mi mano y por primera vez en mi vida, él se calló inmediatamente. Había algo en mi tono que nunca habían escuchado antes. Autoridad real, el tipo que viene de tener poder verdadero. Durante todos estos años, continué, mientras ustedes gastaban sus ahorros en las bodas, viajes y caprichos de Carolina, mientras hipotecaban la casa 3 veces para financiar su estilo de vida, mientras me pedían que contribuyera con cada poquito para ayudar con sus gastos, yo estaba construyendo un imperio que ninguno de ustedes podría comprender. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco principal. La pantalla mostraba claramente, saldo disponible, 15, 247, 892, 33. Los jadeos alrededor de la mesa fueron audibles. La tía Mercedes se atragantó con su pavo. El primo Roberto dejó caer su tenedor con un ruido metálico que resonó en el silencio. 15 millones, dije claramente, girando el teléfono para que todos pudieran ver. Y eso es solo una de mis cuentas. No incluye mis propiedades, mis inversiones en bolsa, mi empresa valuada en 40 millones, o mis participaciones en otras compañías. La cara de mamá se había puesto blanca como el papel. Papá parecía estar teniendo dificultades para respirar. Carolina, quien había estado de pie desde su explosión inicial, se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Eso es imposible, tartamudeó. Tú trabajas con computadoras, vives en un apartamento normal, conduces un auto usado. Exacto, respondí con una sonrisa fría. Vivo por debajo de mis posibilidades porque he aprendido el valor del dinero y la importancia de no desperdiciar recursos en impresionar a personas que nunca me valoraron de todas formas. Mis ojos se clavaron en los de Carolina. A diferencia de ciertas personas que gastan dinero que no tienen en mantener apariencias. El tío Rodrigo, quien siempre había sido el más directo de la familia, fue el primero en encontrar su voz. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Respondí, volviendo a sentarme con movimientos deliberadamente lentos. Durante años intenté compartir mis logros con esta familia. Cada vez que mencionaba un éxito, era ignorado o minimizado. Cuando gané mi primera competencia de programación, papá estaba más interesado en el nuevo corte de cabello de Carolina.
Cuando vendí mi primera empresa por $50,000 a los 17 años, mamá me dijo que era muy bonito, pero que no olvidara tener una vida social como mi hermana. Las palabras salían de mi boca como balas, cada una dirigida con precisión para causar el máximo impacto. Cuando me gradué summa cum laude de la universidad, ustedes estaban demasiado ocupados planeando el shower del bebé de Carolina para asistir a mi ceremonia. Cuando lancé mi primera aplicación que se volvió viral, papá me colgó el teléfono porque Carolina necesitaba hablar sobre sus problemas con su novio. Mamá finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Mija, nosotros. Nunca supimos qué. ¿Qué? La interrumpí bruscamente. ¿Que tenía sentimientos? ¿Que sus constantes comparaciones me lastimaban? ¿Que cada vez que elegían a Carolina sobre mí, cada vez que financiaban sus caprichos mientras me pedían que contribuyera con gastos familiares, estaban empujando a su hija millonaria cada vez más lejos? Carolina había recuperado algo de compostura, y ahora me miraba con una mezcla de rabia y calculación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando éramos niñas, y ella tramaba algo para meterse en problemas y culparme a mí. «Si tienes tanto dinero», dijo con voz temblorosa de ira, ¿por qué nos dejaste luchar? ¿Por qué permitiste que papá y mamá hipotecaran la casa? ¿Por qué no ayudaste cuando Diego perdió su trabajo? La pregunta que había estado esperando durante años finalmente había llegado. Me recliné en mi silla y sonreí. No una sonrisa cálida, sino algo frío y calculado. Porque nadie me pidió ayuda, Carolina. Me pidieron limosnas. Me pidieron que contribuyera con cada poquito como si fuera una pariente pobre que debía estar agradecida por ser incluida en la familia. Me puse de pie nuevamente y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras organizaba mis pensamientos. El patio trasero se veía igual que siempre, el mismo césped descuidado, la misma cerca que papá había estado planeando arreglar durante los últimos 5 años, el mismo árbol donde Carolina y yo solíamos jugar cuando éramos pequeñas, y aún creía que algún día mis padres me amarían tanto como la amaban a ella. Pero hay algo más, dije sin voltearme. Algo que descubrí hace 6 meses que cambió completamente mi perspectiva sobre esta familia. El silencio se intensificó. Podía sentir la tensión crecer detrás de mí, como una cuerda a punto de romperse. Cuando me volteé, todos los ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que nunca había experimentado antes. Por primera vez en mi vida, toda la atención familiar estaba centrada en mí, no en Carolina. Era embriagante y aterrador al mismo tiempo. Carolina, dije suavemente, y mi hermana se tensó como si hubiera escuchado su sentencia de muerte. ¿Recuerdas cuando cumpliste 16 años y papá y mamá te regalaron ese auto? ¿El Honda Civic rojo que tanto querías? Ella asintió lentamente, confundida sobre hacia dónde se dirigía mi pregunta. ¿Y recuerdas cuando cumplí 18? ¿Y me dijeron que no tenían dinero para un auto porque las cosas estaban difíciles en el trabajo de papá? Otra vez asintió, ahora con menos confianza. Bueno, resulta que hace unos meses contraté a un investigador privado para que revisara las finanzas familiares de los últimos 20 años. Los jadeos alrededor de la mesa fueron inmediatos y audibles. Mamá se llevó la mano al pecho como si fuera a tener un ataque cardíaco. ¿Un investigador privado?, susurró papá, su voz apenas audible. Sí, confirmé, sacando un folder que había estado guardando en mi bolso durante toda la cena. Verán, cuando tienes los recursos que yo tengo, puedes permitirte obtener respuestas a preguntas que te han molestado durante décadas. Abrí el folder y saqué varios documentos, y las respuestas que obtuve fueron esclarecedoras. Carolina se había puesto visiblemente pálida. ¿Qué? ¿Qué tipo de respuestas? Por ejemplo, dije, mirando el primer documento. Descubrí que en el año que cumplí 18, papá y mamá no estaban pasando por dificultades financieras. De hecho, papá había recibido un bono de $10,000 3 semanas antes de mi cumpleaños. El tenedor que mamá tenía en la mano se deslizó y cayó al plato con un ruido que sonó como una campana funeral. También descubrí, continué, disfrutando cada segundo de la incomodidad creciente, que el fondo universitario que supuestamente se había agotado cuando llegó mi turno de ir a la universidad, en realidad había sido utilizado para financiar el viaje de estudios de Carolina a Europa durante su último año de preparatoria. $25,000 que estaban destinados para mi educación, gastados en 3 meses de experiencia cultural para mi hermana. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los niños pequeños parecían haber detectado la tensión y habían dejado de jugar en la sala contigua.
Carolina miraba fijamente su plato como si pudiera desaparecer metiéndose en él. Pero eso no es todo, agregué, sacando otro documento. También está el tema del fideicomiso de la abuela. Mamá dejó escapar un gemido audible. Papá se había puesto rígido como una estatua. Carolina levantó la vista súbitamente, sus ojos llenos de pánico. Sí, Carolina. El fideicomiso que la abuela estableció para sus dos nietas por igual. $50,000 para cada una cuando cumpliéramos 25 años. Mi voz se había vuelto peligrosamente suave. El mismo fideicomiso del cual tú recibiste tu parte puntualmente cuando cumpliste 25, y del cual yo nunca recibí un centavo. La bomba había explotado. Carolina se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo. Yo no sabía. Papá me dijo que la abuela solo había dejado dinero para una nieta. Me dijo que como yo era la menor, era para mí. ¡Carolina!, gritó papá, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido. Me volteé hacia mis padres con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional que se estaba desarrollando a mi alrededor. Así que no solo me robaron mi fideicomiso, sino que le mintieron a Carolina para que ella fuera cómplice sin saberlo. Mi voz cortaba el aire como una hoja de afeitar. $50,000 que me pertenecían por derecho. ¿Usados para qué exactamente? El enganche de la casa de Carolina. ¿Sus muebles nuevos? Mamá estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos. Camila, por favor déjame explicar. No hay nada que explicar, dije firmemente. Los documentos son claros. La abuela específicamente estableció que el dinero era para ambas nietas. Ustedes decidieron que Carolina lo necesitaba más y simplemente se olvidaron de mencionarme que tenía derecho a la mitad. El tío Rodrigo, quien había estado escuchando todo con expresión de creciente horror, finalmente habló. María, Roberto, ¿es esto verdad? ¿Realmente le robaron a Camila su herencia? Papá finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. No fue robo. Pensamos que Camila estaba bien, que tenía su carrera, que Carolina necesitaba más ayuda. ¡Necesitaba más ayuda!, exploté, mi compostura finalmente quebrándose. Carolina tenía trabajo, tenía un esposo, tenía todo el apoyo emocional y financiero de ustedes. Yo era una estudiante universitaria trabajando 3 empleos para pagar mi dormitorio, porque ustedes me dijeron que no tenían dinero para ayudarme. Las revelaciones continuaron cayendo como dominó. Cada documento que sacaba del folder era otra puñalada en el corazón de la narrativa familiar que había definido mi vida. El préstamo que nunca tuve que pagar Carolina para su primer auto. Los regalos de cumpleaños que en realidad venían de una cuenta de ahorros que mis abuelos habían establecido para ambas nietas. La beca misteriosa que había cubierto la Universidad de Carolina, que en realidad había sido financiada por los bonos de ahorro que la abuela había comprado para mí cuando nací. 32 años, dije finalmente, guardando los documentos de vuelta en el folder. 32 años creyendo que era la hija que no merecía tanto amor, tanto apoyo, tanta atención. 32 años pensando que había algo fundamentalmente malo conmigo que hacía que mis propios padres me trataran como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Carolina había vuelto a sentarse y tenía la cabeza entre las manos. Sus sollozos eran audibles ahora, pero no sentí ni una pizca de compasión por ella. Durante años había disfrutado su posición privilegiada. Había hecho comentarios condescendientes sobre mi vida. Había asumido que yo era la hermana fracasada. Ahora sabía que todo había sido una mentira construida por nuestros padres. Pero aquí está lo más interesante, agregué, sacando un último documento del folder. Hace 3 meses, contraté a un equipo de abogados para que revisaran todas estas transacciones. Y resulta que cuando robas dinero de un fideicomiso, incluso si es a tu propia hija, sigue siendo un delito federal. El color se drenó completamente de la cara de papá. Mamá dejó de llorar abruptamente, sus ojos agrandándose con terror. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mis abogados han preparado una demanda civil contra ustedes por el robo de mi fideicomiso. Más intereses compuestos durante los últimos 7 años, más daños punitivos por el trauma emocional causado. Sonreí, pero no había calidez en la expresión. El total asciende a aproximadamente $200,000. «No tenemos $200,000», gritó papá, levantándose tan abruptamente que derribó su silla también. «Lo sé», respondí suavemente. «Por eso mis abogados han puesto un gravamen sobre esta casa. Tienen 30 días para pagar la deuda completa o la propiedad será subastada para cubrir lo que me deben». El caos que siguió fue absoluto. Carolina gritaba que ella no había sabido nada.
Mamá lloraba histéricamente que no podrían sobrevivir sin la casa. Papá mascullaba incoherentemente sobre abogados y demandas injustas. Los tíos y primos intercambiaban miradas de shock y comenzaron a susurrar entre ellos sobre qué tan grave era realmente la situación. Pero yo permanecí calmada, en el centro de la tormenta, observando cómo la familia que me había ignorado durante décadas finalmente me prestaba toda su atención. Era irónico que tuviera que amenazar con destruir sus vidas para que finalmente me reconocieran como una persona real, con sentimientos reales y derechos reales. Esto no puede ser legal, murmuró Carolina, limpiándose los ojos con una servilleta manchada. No puedes quitarles la casa por algo que pasó hace años. Puedo y lo haré, respondí con una sonrisa helada. Verás, Carolina, cuando tienes 15 millones de dólares y los mejores abogados que el dinero puede comprar, descubres que casi todo es posible. Especialmente cuando tienes razón y evidencia clara de que fuiste robada por tu propia familia. Me puse de pie y recogí mi bolso, preparándome para irme. Pero hay una manera de evitar todo esto, agregué casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Todos en la mesa se tensaron, esperando mis siguientes palabras, como si fueran una sentencia de vida o muerte. Quiero una disculpa pública, delante de toda la familia extendida, de todos sus amigos, de todos los vecinos. Quiero que admitan que me trataron como una ciudadana de segunda clase durante toda mi vida. Quiero que reconozcan públicamente que robaron mi fideicomiso y que mintieron sobre las razones. Y quiero que Carolina específicamente se disculpe por años de comentarios condescendientes y por asumir que yo era un fracaso. ¿Y si hacemos eso?, preguntó mamá desesperadamente. Si hacen eso, dije lentamente, consideraré retirar la demanda, consideraré perdonar la deuda. Consideraré permitir que mantengan esta casa y su dignidad. Hice una pausa dramática, pero tendrán que hacerlo correctamente. Nada de disculpas a medias. Nada de justificaciones. Nada de pero pensamos que era lo mejor. Una admisión completa de culpabilidad y una disculpa genuina. ¿Y cómo sabemos que cumplirás tu palabra?, preguntó papá con voz temblorosa. Mi sonrisa se volvió predatoria. No lo saben. Tendrán que confiar en la misma hija a la que han mentido y robado durante décadas. Irónico, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas mientras procesaban sus opciones limitadas. Podían arriesgar la demanda y potencialmente perder todo, o podían humillarse públicamente con la esperanza de que yo fuera más misericordiosa de lo que ellos habían sido conmigo. Tienes una semana para decidir, agregué, dirigiéndome hacia la puerta. La disculpa pública será el próximo domingo durante la cena familiar, con todos los tíos, primos y amigos presentes, o mis abogados procederán con la demanda el lunes por la mañana. «Camila, espera», gritó Carolina, levantándose y corriendo hacia mí. «Por favor, no puedes hacer esto. Soy tu hermana, estoy embarazada, no podemos perder la casa donde crecimos». Me detuve en la puerta y me volteé para mirarla directamente. «Eres mi hermana», acordé. La misma hermana que me dijo que era una lástima que estuviera tan enfocada en el trabajo que no tenía tiempo para una familia real. La misma hermana que asumió que yo era tan pobre que debía estar agradecida de contribuir con cada poquito para los gastos de tu bebé. Mi voz se endureció. La misma hermana que pensó que humillarme públicamente sobre mi supuesta situación financiera sería divertido durante la cena de Acción de Gracias. Carolina retrocedió como si la hubiera abofeteado. Yo no sabía. Exacto, la interrumpí. No sabías porque nunca te molestaste en conocerme realmente. Ninguno de ustedes lo hizo, pero ahora sí me conocen. Ahora saben exactamente quién soy y de qué soy capaz. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Detrás de mí podía escuchar el caos renovado mientras mi familia procesaba lo que acababa de suceder. Voces elevándose en pánico, acusaciones volando de un lado a otro, el sonido de Carolina llorando y mamá tratando de calmar a todos. Por primera vez en mi vida, me alejé de una reunión familiar sintiendo que había ganado en lugar de haber sido aplastada. El poder era embriagante. Y después de 32 años de ser ignorada y minimizada, finalmente tenía la atención completa e indivisa de mi familia. Mientras conducía de regreso a mi hotel de lujo en el centro de la ciudad, no pude evitar sonreír. La verdadera diversión apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas, mensajes de texto patéticos e intentos cada vez más creativos de mi familia para contactarme.
Mi teléfono sonaba constantemente con números que reconocía, pero que me negaba a contestar. Finalmente, después del 10º mensaje de voz lloroso de mamá, decidí cambiar mi número temporalmente y darle el nuevo solo a mi asistente personal. Pero no todo estaba en silencio. Había contratado a un investigador privado para que monitoreara las actividades de mi familia durante la semana siguiente, y los reportes que recibía eran absolutamente deliciosos. Carolina había estado llamando frenéticamente a bancos tratando de conseguir un préstamo para pagar la deuda, solo para descubrir que su historial crediticio estaba demasiado dañado por años de gastos irresponsables. Papá había visitado a 3 abogados diferentes, buscando una manera de pelear la demanda, solo para que todos le dijeran que mi caso era sólido y que no tenía defensa legal. El reporte más satisfactorio llegó el jueves. Mamá había sido vista llorando en el supermercado mientras le explicaba la situación a la señora García, nuestra vecina de toda la vida. Aparentemente, había admitido públicamente que habían cometido errores en cómo me habían tratado y que ahora estaban pagando las consecuencias. Pero la verdadera prueba de fuego llegó el viernes por la noche, cuando mi investigador me informó que Carolina había aparecido en mi hotel preguntando por mí. Había logrado convencer al conserje de que era mi hermana y que tenía una emergencia familiar. Por supuesto, mi equipo de seguridad tenía instrucciones estrictas de no permitir que ningún miembro de mi familia accediera a mí sin cita previa. El sábado decidí darles una pequeña muestra de misericordia. Les envié un mensaje a través de mi abogado. La oferta sigue en pie. Disculpa pública mañana durante la cena familiar, o procedemos con la demanda el lunes, sin excepciones, sin extensiones. El domingo llegó con una lluvia torrencial que parecía apropiada para la ocasión. Me vestí cuidadosamente. Un traje de diseñador que había costado más que el salario mensual de Carolina, zapatos hechos a mano que valían más que el auto de papá, y joyas discretas pero claramente caras. Quería que cada aspecto de mi apariencia comunicara poder y éxito. Llegué a la casa familiar exactamente a las 6 de la tarde, como siempre había sido la tradición para las cenas dominicales. Pero esta vez, cuando toqué el timbre, fue como si fuera una extraña viniendo a visitar en lugar de una hija regresando a casa. Papá abrió la puerta, y la transformación en su apariencia era impactante. En una semana había desarrollado ojeras profundas, su cabello se veía descuidado, y había perdido peso. Me miró con una mezcla de miedo y resentimiento que encontré particularmente satisfactoria. «Camila», dijo con voz ronca. «Pasa». La casa estaba llena como nunca la había visto para una cena dominical regular. Reconocí a todos los tíos, primos, algunos vecinos, e incluso algunos de los amigos más cercanos de la familia. Carolina había cumplido mi requisito de una audiencia completa para la disculpa pública. Cuando entré al comedor, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y por primera vez en mi vida, no fue porque estaba interrumpiendo la atención que debería ir hacia Carolina. Era porque yo era el centro de la historia, la persona que tenía el poder de cambiar el destino de toda la familia. Carolina estaba sentada en su lugar habitual, pero lucía terrible. Su embarazo había comenzado a mostrar, pero en lugar de ese brillo maternal que siempre se supone que tienen las mujeres embarazadas, se veía pálida y enferma. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, y no pudo sostener mi mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Mamá se acercó a mí con pasos vacilantes. «Camila, mija, gracias por venir. Nosotros, todos nosotros, hemos estado hablando toda la semana sobre lo que pasó». Su voz temblaba con cada palabra. «Me imagino que sí», respondí fríamente, tomando mi lugar habitual en la mesa. Pero esta vez, en lugar de ser el asiento menos prominente, se sentía como un trono desde el cual podía observar mi reino. Papá se aclaró la garganta nerviosamente. «Camila, antes de que empecemos a cenar, tu madre y yo, y Carolina, queremos decirte algo». «Los escucho», dije simplemente, cruzando las manos sobre la mesa y esperando. El silencio se extendió por un momento incómodo, antes de que papá finalmente reuniera el coraje para comenzar. «Durante muchos años», dijo, su voz apenas audible, no hemos tratado a nuestras 2 hijas de manera equitativa». «Continúa», lo animé cuando se detuvo, claramente esperando que esa admisión mínima fuera suficiente. Mamá tomó el relevo, las lágrimas ya comenzando a correr por sus mejillas. «Favorecimos a Carolina de maneras que no estaban bien. Le dimos oportunidades, apoyo financiero,
y atención que deberían haber sido compartidos equitativamente con ambas hijas. ¿Y? Pregunté, mi voz aún fría como el hielo. Carolina finalmente levantó la vista y me miró directamente por primera vez en días. Y yo asumí que tenía derecho a ese trato especial. Hice comentarios crueles sobre tu vida y tus elecciones, sin conocer la verdad sobre tu éxito. Te traté como si fueras menos que yo, cuando en realidad... Se detuvo, claramente luchando con las palabras. Cuando en realidad... ¿Qué? Presioné. Cuando en realidad eres más exitosa, más inteligente y más fuerte de lo que yo jamás seré, terminó Carolina en un susurro. Las palabras colgaron en el aire como campanas funerarias. Alrededor de la mesa, podía ver las expresiones de shock en las caras de los familiares que nunca habían escuchado a Carolina admitir que alguien más podría ser superior a ella en algo, pero aún no había terminado. ¿Y el dinero? Pregunté directamente. Papá se estremeció visiblemente. Robamos tu fideicomiso. No hay otra forma de describirlo. Tomamos dinero que la abuela había destinado específicamente para ti y lo usamos para darle ventajas adicionales a Carolina. Fue robo, fue traición y fue imperdonable. ¿Y por qué lo hicieron? Continué presionando. Mamá sollozó audiblemente antes de responder. ¿Por qué? Porque pensamos que Carolina necesitaba más ayuda. Porque pensamos que tú eras lo suficientemente fuerte para salir adelante por tu cuenta. Porque... Se detuvo, luchando con la admisión final. ¿Porque qué? Insistí. Porque era más fácil darte por sentada a ti que lidiar con los dramas y demandas constantes de Carolina, terminó papá, las palabras saliendo como si le hubieran arrancado cada una con tenazas. La verdad final había sido dicha. No solo habían favorecido a Carolina, sino que activamente habían elegido sacrificar mi bienestar, porque era más fácil que lidiar con la personalidad alta mantención de mi hermana. Me puse de pie lentamente, dejando que el silencio se extendiera hasta que se volvió casi insoportable. Cada persona en esa habitación estaba esperando mi veredicto, sabiendo que las próximas palabras que salieran de mi boca determinarían el futuro de mis padres. Durante 32 años, dije finalmente, mi voz cortando el silencio como una espada, me han hecho sentir como si no fuera suficientemente buena para esta familia. Me han hecho creer que había algo fundamentalmente defectuoso en mí que justificaba el trato de segunda clase que recibía. Caminé lentamente alrededor de la mesa, deteniéndome detrás de la silla de cada miembro de mi familia nuclear mientras hablaba. Pero resulta que el defecto no estaba en mí, el defecto estaba en ustedes. En su incapacidad para amar a sus dos hijas por igual, en su decisión activa de robarme y mentirme para hacer la vida de Carolina más fácil. Me detuve detrás de la silla de Carolina y puse mis manos en sus hombros. Ella se tensó bajo mi toque como si fuera venenoso. Y ahora quieren mi perdón. Quieren que retire la demanda y pretenda que nada de esto pasó para que puedan conservar su casa y su dignidad. Regresé a mi lugar en la mesa y los miré a todos directamente. Pero hay un problema con eso. Verán, he pasado la última semana pensando mucho sobre esta situación. He consultado no solo con mis abogados, sino también con mi terapeuta, con mis amigos, con mis mentores de negocios, y todos me han dado el mismo consejo. La tensión en la habitación era tan espesa que era casi tangible. Podía ver a mamá conteniendo la respiración, a papá aferrándose al borde de la mesa con nudillos blancos, a Carolina temblando visiblemente. Me han dicho que una disculpa hecha bajo coacción no es una disculpa real. Es simplemente autopreservación disfrazada de remordimiento. Sonreí, pero no había calidez en la expresión, y después de escuchar sus disculpas aquí esta noche, tengo que estar de acuerdo con esa evaluación. Los gemidos de horror que se elevaron de mi familia fueron música para mis oídos. Por lo tanto, continué, he decidido proceder con la demanda de todas formas. ¡No!, gritó Carolina, levantándose tan abruptamente que derribó su silla. Dijiste que si nos disculpábamos. Dije que lo consideraría. La interrumpí firmemente. Y lo he considerado. Y he decidido que 32 años de abuso emocional, manipulación financiera y favoritismo cruel no se compensan con una disculpa forzada, dada solo para evitar consecuencias legales. El caos que siguió fue absoluto. Carolina colapsó de vuelta en su silla, sollozando histéricamente. Mamá comenzó a hiperventilar, abanicándose con una servilleta mientras murmuraba, no puede ser, una y otra vez. Papá se puso de pie bruscamente, su cara roja de ira. «¡Esto es venganza pura!», gritó, apuntándome con un dedo tembloroso.
Eres una hija sin corazón, después de todo lo que hicimos por ti. Su explosión fue exactamente lo que había estado esperando. Me reí. Una risa genuina y alegre que sonó completamente fuera de lugar en medio del drama que se desarrollaba. ¿Todo lo que hicieron por mí? Repetí, mi voz subiendo con incredulidad. ¿Te refieres a robar mi herencia? ¿A ignorar mis logros? ¿A tratarme como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia durante décadas? ¡Te dimos un techo sobre tu cabeza!, continuó gritando papá, ahora completamente fuera de control. Te alimentamos, te vestimos, te enviamos a la universidad. Me enviaron a la universidad con mi propio dinero robado. Lo corregí fríamente. Y el techo, la comida y la ropa son obligaciones legales básicas de los padres, no favores especiales por los cuales debería estar eternamente agradecida. La tía Mercedes, quien había estado escuchando todo en silencioso horror, finalmente encontró su voz. Camila, entiendo que estés lastimada, pero destruir a tu familia no va a sanar esas heridas. Me volteé hacia ella con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. No estoy destruyendo a mi familia, tía Mercedes. Estoy simplemente permitiendo que enfrenten las consecuencias naturales de sus propias acciones. Ellos construyeron esta situación ladrillo por ladrillo durante 32 años. Yo solo soy la persona que finalmente tiene el poder para hacer que se derrumbe. Pero Camila, intervino el tío Rodrigo desesperadamente. Carolina está embarazada. ¿Realmente vas a poner a tu sobrino o sobrina en la calle? La pregunta estaba diseñada para hacer que me sintiera culpable, pero tuvo el efecto opuesto. Carolina y su esposo tienen trabajos. Respondí pragmáticamente. Pueden alquilar un apartamento como hacen millones de otras familias jóvenes. El hecho de que hayan estado viviendo del subsidio parental durante años no es mi problema. Eres un monstruo, gritó Carolina a través de sus lágrimas. Eres mi hermana. Se supone que la familia se cuida mutuamente. Tienes razón, acordé, y por un momento vi esperanza flashing en sus ojos. La familia se supone que se cuida mutuamente. Se supone que los padres aman a sus hijos por igual. Se supone que las hermanas se apoyan mutuamente en lugar de competir constantemente. Mi voz se endureció. Pero esas reglas se rompieron hace mucho tiempo en esta familia. No por mí, sino por ustedes. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve en el umbral para una declaración final. Mis abogados procederán con la demanda mañana por la mañana. Tienen 30 días para liquidar sus activos y pagar lo que me deben, con intereses. Después de eso, la casa será embargada y subastada. ¿Y después qué?, preguntó mamá con voz quebrada. ¿Nunca nos volvemos a ver? ¿Nunca conoces a tu sobrino? Después de eso, dije lentamente. Tal vez aprendan que las acciones tienen consecuencias. Tal vez aprendan que no pueden tratar a las personas como basura durante décadas y esperar que esas personas sigan estando disponibles para su conveniencia. Hice una pausa. Y tal vez, solo tal vez, cuando hayan perdido todo y estén empezando desde cero, finalmente entiendan una fracción del dolor que me causaron durante todos estos años. «Camila, por favor», gritó Carolina levantándose y corriendo hacia mí. «Haré cualquier cosa. Te pagaré de vuelta cada centavo que recibí del fideicomiso. Trabajaré el resto de mi vida si es necesario». Me detuve y me volteé para mirarla una última vez. Estaba parada en el umbral, con el vestido de maternidad arrugado, el maquillaje corrido por las lágrimas, las manos extendidas hacia mí en súplica desesperada. Era una imagen muy diferente de la mujer arrogante que había iniciado esta confrontación una semana atrás. «Carolina», dije suavemente, «tú no me robaste el dinero. Papá y mamá lo hicieron. Tú solo fuiste el vehículo que usaron para justificar el robo». Vi un destello de alivio en sus ojos antes de continuar. «Pero pasaste años burlándote de mi supuesta pobreza, años asumiendo que eras superior a mí, años tratándome como si fuera una carga para la familia. Esas acciones fueron enteramente tuyas». «Pero no sabía la verdad», protestó desesperadamente. «No sabías la verdad porque nunca te molestaste en preguntarla», respondí sin piedad. «Asumiste que yo era un fracaso porque eso te hacía sentir mejor contigo misma. Y ahora que sabes la verdad, quieres que olvide décadas de crueldad solo porque estás enfrentando consecuencias». Salí de la casa sin mirar atrás, dejando detrás el sonido de llanto, gritos y recriminaciones mutuas. Mientras caminaba hacia mi auto alquilado, un BMW que costaba más que el salario anual de Carolina, podía escuchar a mi familia desintegrándose detrás de las ventanas cerradas. Durante los siguientes 30 días, observé desde la distancia mientras la realidad de su situación se asentaba completamente.
Mis investigadores me mantenían actualizada sobre cada desarrollo humillante. Papá había tenido que vender su auto para pagar a un abogado que le confirmó lo que ya sabía. No tenía defensa legal. Mamá había comenzado a empacar pertenencias de la familia, preparándose para el inevitable desalojo. Carolina había tenido una crisis nerviosa completa y había sido hospitalizada brevemente por estrés relacionado con el embarazo. Su esposo, Diego, quien hasta ahora había sido un personaje menor en el drama familiar, finalmente se había enterado de la verdad completa sobre la situación financiera de su familia política y había amenazado con irse si no encontraban una solución inmediata. El día 29, recibí una llamada de mi abogado principal. «Señorita Camila», dijo con su voz profesional habitual, «su familia ha hecho una oferta de acuerdo». «¿Qué tipo de oferta?», pregunté, aunque ya sabía que sería insuficiente. «Están ofreciendo pagos mensuales de $500 durante 10 años para saldar la deuda, más una disculpa escrita formal que sería publicada en el periódico local». Me reí tan fuerte que mi abogado tuvo que alejar el teléfono de su oído. $500 al mes, repetí cuando finalmente pude controlar mi risa. Eso serían $60,000 durante 10 años. Me deben más de 200,000. Esa fue mi respuesta exacta, confirmó el abogado. ¿Debo proceder con el embargo? Proceda, confirmé sin dudarlo. El día 30 llegó con una claridad brutal. Los alguaciles aparecieron en la casa familiar exactamente a las 9 de la mañana para ejecutar el embargo. Había pagado a un servicio de investigación privada para que documentara todo el proceso, no por crueldad, sino porque quería un registro completo de las consecuencias de 32 años de favoritismo y abuso emocional. Las fotos que recibí esa tarde me llenaron de una satisfacción profunda y primitiva. Mamá llorando mientras los alguaciles pegaban avisos de desalojo en las ventanas. Papá discutiendo inútilmente con los oficiales mientras señalaba hacia documentos que no tenían valor legal. Carolina observando desde el porche, su barriga de embarazo prominente bajo un vestido barato, mientras extraños evaluaban los muebles y pertenencias que pronto serían subastados. Pero la imagen más satisfactoria era una foto tomada desde la calle que mostraba a toda la familia parada en el césped delantero, rodeados por cajas y maletas, mirando la casa donde habían vivido durante 25 años como si fuera un país extranjero que nunca volverían a visitar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi suite del hotel más caro de la ciudad, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. «¿Camila?» La voz de Carolina sonaba ronca y rota. «Soy yo». «Hola, Carolina», dije suavemente, cortando un pedazo de salmón que costaba más que su cena familiar completa. «Nos echaron hoy», dijo, como si yo no lo supiera. «Papá y mamá están quedándose con el tío Rodrigo. Diego y yo. Encontramos un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. No es muy bueno». «Lo siento escuchar eso», mentí cortésmente. Hubo una larga pausa antes de que continuara. «Durante toda mi vida, pensé que era la hija exitosa. Pensé que había ganado el amor de nuestros padres porque lo merecía más que tú». Su voz se quebró. «Pero ahora me doy cuenta de que nunca gané nada. Solo me fue dado todo mientras a ti te robaron todo». «Es una realización importante», acordé. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?», preguntó desesperadamente. «¿Alguna forma de que puedas perdonarnos? No te pido que olvides, pero tal vez podríamos empezar de nuevo». La pregunta colgó en el aire entre nosotras. Durante un momento, consideré la posibilidad. Carolina finalmente parecía entender la magnitud de lo que había perdido. No solo la casa, sino toda la estructura familiar que había definido su identidad durante 28 años. Pero luego recordé años de comentarios crueles. Recordé la expresión de satisfacción en su cara cuando pensó que me estaba humillando en la cena de Acción de Gracias. Recordé décadas de ser tratada como invisible mientras ella brillaba en el centro de atención familiar. «No», dije finalmente, «no creo que haya». El sollozo que escapó del teléfono fue desgarrador, pero no me moví para consolarlo. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué no podemos intentarlo?». «¿Por qué, Carolina?», dije mientras terminaba mi cena de $200. «Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas. Algunas traiciones son demasiado profundas, y algunas familias están mejor separadas que juntas». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Mañana cambiaría el número otra vez. 3 meses después,
Me mudé permanentemente a una mansión que había comprado en las colinas de Malibú. Era una propiedad impresionante con vista al océano. 6 habitaciones, una piscina infinita y más espacio del que una persona podía usar en toda una vida. Pero lo más importante era que estaba a 3.000 millas de distancia de mi familia. Ocasionalmente recibía actualizaciones a través de mi red de contactos. Carolina había dado a luz a una niña y estaba luchando financieramente como madre soltera, después de que Diego finalmente la dejara, incapaz de manejar el estrés de su nueva realidad económica. Papá había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo a los 62 años para ayudar a pagar el alquiler del pequeño apartamento que compartía con mamá. Mamá había desarrollado problemas de salud relacionados con el estrés y no podía pagar un buen seguro médico. Cada actualización confirmaba que habían aprendido demasiado tarde el valor de tratar a la familia con respeto y equidad. Pero su aprendizaje había llegado al costo de perder para siempre a la hija que habían dado por sentada durante décadas. En cuanto a mí, mi empresa continuó floreciendo. Sin las constantes demandas emocionales y financieras de una familia disfuncional, pude enfocarme completamente en expandir mi imperio empresarial. Desarrollé nuevas aplicaciones, hice inversiones estratégicas y establecí una fundación que proporcionaba becas tecnológicas a estudiantes de familias de bajos recursos, jóvenes como había sido yo, que tenían talento pero no apoyo familiar. También comencé a salir con alguien, un empresario exitoso que había construido su propia fortuna desde cero y que entendía tanto el valor del trabajo duro como la importancia de elegir cuidadosamente a quién permites en tu vida. Por primera vez, estaba en una relación donde era valorada por mi inteligencia, respetada por mis logros y amada por quien realmente era en lugar de por quien alguien más quería que fuera. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina casera con vista al Océano Pacífico, mi asistente me informó que tenía una llamada. Es alguien que dice ser su prima, señorita Camila. Dice que es urgente sobre su hermana. Consideré no tomar la llamada, pero la curiosidad venció. Camila, dijo la voz familiar de mi prima Lucía. Siento molestarte, pero pensé que deberías saber. Carolina está en el hospital. ¿Qué pasó?, pregunté, sorprendida de sentir una punzada de algo que podría haber sido preocupación. Tuvo otra crisis nerviosa, esta vez más severa. Los doctores dicen que es depresión posparto combinada con estrés financiero extremo. Está en una situación muy mala, Camila. Procesé esta información en silencio. Y me estás contando esto porque a pesar de todo lo que pasó sigues siendo su hermana, dijo Lucía suavemente, y porque creo que en el fondo todavía te importa. Después de colgar, me senté en mi terraza mirando las olas del océano, considerando las palabras de Lucía. ¿Me importaba? Después de todo lo que había sufrido, después de todos los años de ser tratada como invisible, ¿sentía algo por Carolina en su momento de necesidad? La respuesta llegó con una claridad sorprendente. No. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía la necesidad de rescatarla. Carolina estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Durante años había disfrutado los beneficios de ser la hija favorita, sin cuestionar la injusticia hacia mí. Ahora estaba experimentando las consecuencias de esa injusticia, y esas consecuencias eran suyas para enfrentar. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy me di cuenta de que el perdón no es algo que le debes a la gente que te lastimó. El perdón es algo que te das a ti mismo cuando estás listo para dejar ir el dolor. Y yo ya dejé ir mi dolor hace mucho tiempo, no perdonando a mi familia, sino construyendo una vida tan plena y exitosa que su aprobación se volvió irrelevante. He ganado algo más valioso que la venganza. He ganado mi libertad. Libertad de la necesidad de ser amada por personas que no sabían cómo amarme. Libertad de la obligación de mantener relaciones que solo me lastimaban. Libertad para elegir mi propia familia entre las personas que realmente me valoran. Mi familia biológica perdió la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que me convertí. Esa es su pérdida, no la mía. 6 meses después, mientras celebraba el 5º aniversario de mi empresa con empleados que me respetaban, amigos que me valoraban y un hombre que me amaba por exactamente quién era, recibí una carta. Era de Carolina, enviada a través de mi abogado porque ya no tenía mi dirección actual. La carta era larga, llena de disculpas, reconocimientos de culpa y súplicas por una segunda oportunidad. Terminaba con una línea que se supone que me haría reconsiderar todo. Tu sobrina pregunta por su tía Camila. Le he contado que tienes una tía muy exitosa que vive lejos, pero algún día espero que puedas conocerla. Leí la carta una vez,
Luego la puse en mi trituradora de papel junto con otros documentos sin importancia. Mi sobrina crecería bien sin conocer a una tía que había elegido conscientemente desconectarse de una familia tóxica. Y tal vez, con suerte, crecería en un hogar donde aprendiera que el amor verdadero se gana con respeto mutuo, no con manipulación emocional. Al año siguiente, mi empresa fue adquirida por una corporación tecnológica global por $120 millones. Usé parte del dinero para comprar una segunda casa en Toscana, donde ahora paso los veranos escribiendo algoritmos y desarrollando nuevas aplicaciones entre viñedos y cielos infinitos. Mi patrimonio neto ahora supera los $50 millones. Tengo propiedades en 4 países, un portfolio de inversiones que crece constantemente y una vida social rica llena de personas inteligentes, exitosas y genuinamente cariñosas. Pero lo más valioso que he ganado no es medible en dinero. Es la paz profunda que viene de saber que finalmente me liberé de personas que me veían como menos de lo que soy. He construido una vida donde cada día me despierto rodeada de belleza, propósito y relaciones auténticas. Mientras tanto, según los reportes ocasionales que recibo, mi familia sigue luchando con las consecuencias de sus décadas de favoritismo y abuso emocional. Papá desarrolló problemas cardíacos relacionados con el estrés de trabajar múltiples empleos a su edad. Mamá se ha vuelto cada vez más aislada socialmente, demasiado avergonzada para enfrentar a amigos que conocían nuestra historia familiar. Carolina lucha como madre soltera, trabajando 2 empleos para pagar el alquiler de un apartamento que es una fracción del tamaño de mi cuarto de huéspedes más pequeño. Y yo duermo profundamente cada noche en sábanas de seda italiana, sabiendo que tomé la decisión correcta al elegir mi propia felicidad sobre la preservación de relaciones familiares que nunca fueron saludables para empezar. La última vez que alguien de mi familia intentó contactarme fue hace 3 meses, cuando papá aparentemente tuvo un susto de salud, y mamá pensó que debería saberlo. Mi asistente manejó la llamada profesionalmente, explicando que mientras lamentaba escuchar sobre problemas de salud, yo había establecido límites claros sobre el contacto familiar que no planeaba cambiar. Algunas personas podrían llamarme cruel. Dirían que la familia debe perdonar, que la sangre es más espesa que el agua, que debería ser la persona más grande y tender puentes. Pero esas personas nunca vivieron 32 años siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase en su propia familia. Nunca fueron robadas sistemáticamente de amor, apoyo y recursos financieros por las mismas personas que se supone que las protegieran. He aprendido que no le debes lealtad a personas que te traicionaron, sin importar su relación biológica contigo. He aprendido que algunas relaciones están demasiado dañadas para ser reparadas, y que está bien caminar lejos de ellas. He aprendido que la familia real se elige, no se hereda. Y he aprendido que el éxito más dulce no es el que obtienes para impresionar a otros, sino el que construyes para crear la vida que realmente quieres vivir. Mientras escribo estas líneas finales en mi diario, sentada en mi terraza italiana con una copa de Chianti, que cuesta más que el presupuesto semanal de comida de Carolina, no siento ni arrepentimiento ni tristeza por las decisiones que tomé. Siento solo una profunda gratitud por haber tenido el coraje de elegir mi propia felicidad sobre la comodidad familiar disfuncional. Mi familia perdió la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que me convertí cuando finalmente me liberé de sus limitaciones y expectativas. Perdieron la oportunidad de compartir en el éxito que construí cuando dejé de buscar su aprobación y comencé a valorar la mía propia. Pero yo no perdí nada al alejarme de ellos. Al contrario, gané todo: mi autoestima, mi paz mental, mi libertad financiera y una vida llena de relaciones auténticas con personas que me aman por exactamente quien soy. Carolina tenía razón sobre una cosa en esa cena de acción de gracias hace 2 años. Si yo desapareciera de sus vidas, ellos notarían mi ausencia. La notarían todos los días cuando enfrentan las consecuencias de haber perdido a la única persona en la familia que tenía los recursos para cambiar realmente sus destinos. Pero yo no desaparecí, simplemente me liberé. Y en esa libertad encontré algo que 32 años de buscar su amor nunca me había dado: la capacidad de amarme completamente a mí misma. Esa, al final, es la venganza más perfecta de todas: vivir tan bien sin ellos que su ausencia se convierte en una bendición en lugar de una pérdida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.